Ojo pues porque el Cúcuta se metió a los cuartos de final de la Copa Colombia y sí es cierto, recuerdo que en la ida me habían dicho ¿por qué no hablaste sobre Cúcuta 4 Junior 3? Luego es que te cae mal el Cúcuta. No, nada de eso, lo que pasa es que no me dio el tiempo para hacer una reacción en caliente, sin embargo sí vi el partido, me fijé que Cúcuta le había sacado una buena diferencia al Junior, pero que al final Junior se la cortó, por eso yo pensaba como de pronto en la vuelta Junior liquida al Cúcuta porque tiene una nómina superlativa comparada con la del Cúcuta. Pero mira cómo es el fútbol y mira cómo es de llamativo que al final tocó meter un poco de mano con el árbitro para llegar aunque fuese a los penales de parte del Junior. Hay que decir que no había tanta crisis en el Junior y en los Char desde que aparecieron los chats entre Aida Merlano y el señor Char. Pero lejos de eso hay que mencionar que este es el mejor partido que ha jugado el Junior desde que Bolillo está dirigiendo este semestre. Sin embargo, el problema es que esto tiene un atenuante grande y es que está jugando contra un equipo de segunda división. Todo bien con el Cúcuta, fue campeón de la liga, tiene buena hinchada, buena plaza Cúcuta, pero sigue siendo un equipo de segunda división. Y el Junior pues es lo más parecido a nuestro PSG, ¿no? En un momento te mete a Neymar, luego te mete a Messi, te mete a Mbappé, te mete a Pablito Rojas, a Herrera, luego te mete a Lencina, luego ¿a quién no te mete el Junior? Pues, o sea, el Junior básicamente mira lo que los otros equipos más o menos tienen bueno y agarra y agarra y agarra y agarra el Junior. O sea, es que Junior, tú miras la nómina y dices, pero es que este es un equipo que debería estar mínimo en semifinal de Copa Colombia. No te digo que esté compitiendo en la liga, mínimo semifinal de Copa Colombia, ¿sí? Tú miras el arquero Mele, que es bueno, estaba en Unión de Santa Fe, es bueno. Herrera, que estaba en Santa Fe, cuando estaba en Santa Fe jugaba más o menos a algo. Fuentes, que en un instante de su vida alcanzó a ser selección Colombia. Olivera, que fue central de Atlético Nacional, Jermaine Peña, Deiber Caicedo, Martínez en el mediocampo, Didier Moreno, que lleva harto tiempo ahí, lo mismo Albornoz, que creo que jugó en el Tolima y que era bueno también, se le lesionó enamorado, por eso jugó Albornoz, Lencina, como digo, ahí adelante, y Carlos Vaca. Entonces es un equipo que tienes que bajarte de una buena plata para pagarlo. Más los que faltaban más que el técnico es el señor Bolillo, que no creo que le paguen precisamente con abrazos. Hoy en día le están pagando con puteadas, ¿no? Porque llegan y le botan vaina ya a nuestros amigos costeños, porque pues obviamente están emputadísimos con el Bolillo. Le dicen, Bolillo, a las 10 de la noche te tengo vuelo, alista la maleta, Bolillo. Veía el otro día un video que se le dedican al Bolillo, el Bolillo llegaba y les hacía así. Bueno, de todo. Lo que pasa es que Junior tiene una gran nómina y sí, jugó bien contra el Cúcuta. El problema, Cúcuta es un equipo de segunda división y que el Junior es inconstante porque juega bien, pero es a ratos, si le cuesta, su medio campo a veces se parte. Es como todavía descoordinado defensivamente hablando. Queda muy descompensado cuando el rival lo ataca. De hecho, en el primer tiempo se salvó de una increíble, creo que es Agudelo del Cúcuta, que patea, supera al arquero Mele y en la línea creo que la saca Olivera. Entonces tenía esos problemas el Junior. Sin embargo, a pesar de todos esos problemas que podía mostrar el Junior de Barranquilla, tenía 2-3 cositas interesantes. Me gustó la salida de los centrales, ese pase limpio, ese pase claro. Ya fuera de Olivera, ya fuera de Jermaine Peña. Me gustó el partido de Caicedo. Tiene cosas pues, llamativas, ¿no? Pero más allá de eso, buen pase. Sobre todo en el primer gol del Junior, que busca a Edwin Herrera por el costado. Edwin Herrera centra muy bien y aparece quien más sino Carlos Vaca, ¿no? O sea, si no te hace gol él, ¿quién lo va a hacer? Entonces llega Carlos Vaca, le convierte al otro costado al arquero Mastrolía del Cúcuta. 1-0. Junior ahí tenía empatada la serie. Llega una jugada dudosa que el arquero Mastrolía le hace una falta, yo creo que es falta contra Lencina. Si bien Lencina se quiere tirar, yo creo que Mastrolía le hace falta al delantero del Junior. Fácilmente este árbitro Rivera pudo haber pitado penal, no pitó penal, pero luego compensó, porque él llegó y dijo como que se le quedó eso en la mente, y bueno, no pité penal, aunque vuelvo y digo, Lencina tenía esa intención de lanzarse, pero Mastrolía yo creo que llega un toque tarde, ¿no? Fácilmente la pudo haber pitado y se hubiese ahorrado el problema del final del partido. Hay que decir que en el primer tiempo el Cúcuta netamente resistía, no se le notaban muchas líneas de pase, si bien tuvo esa jugada muy peligrosa que sacó en la línea el Junior, pues era un equipo que en cualquier momento parecía que el Junior lo podía tumbar. Sin embargo, en la segunda mitad algunos movimientos que hace el técnico del Cúcuta, que el técnico del Cúcuta yo estaba mirando y yo decía, ¿ves dónde lo he visto? Claro, Rubén Tanucci,
era el asistente de Pusineri. De Pusineri, este que luego dirigió Independiente, creo que dirigió el Cali, creo que dirigió también al Cúcuta, luego dirigió Independiente allá en Argentina. Este Tanucci toda su vida había sido asistente técnico, agarró al Cúcuta y entonces empieza a hacer algunas modificaciones, sacó a Estupiñán, metió a Juan Moreno que le salió muy bien ese cambio, también sacó a Cristian Mateo Díaz, metió a Juan Díaz, que este cambio también le resultó, sacó a Jonathan Agudelo, que fue quien marcó el gol, metió a Jesús Peralta, y este Jesús Peralta, interesante, un 9 movelón, que preocupaba a la saga defensiva del Junior de Barranquilla. Pero sobre todo, el cambio de Díaz, de Juan Díaz en el costado del Cúcuta sirvió muchísimo, y también el cambio obviamente de Moreno, que estaba muy atento por la banda, muy atento también en las coberturas. Uno llega y cataloga al Cúcuta como no netamente un equipo contragolpeador, netamente un equipo que simplemente resiste al Junior, y si bien por momentos eso sucedió, hay que decir que cuando tenía que hacer pases entre líneas y buscar la banda, el Cúcuta lo hacía y el Cúcuta intentaba jugar. Además, el Cúcuta sabe disputar partidos en primera división. No por nada salió campeón, creo que fue en 2007, si no me falla la memoria, 2006, 2007. ¿Quién era el técnico? Pinto era el técnico, sí, que jugó una final contra el Tolima y estaba Bernal dirigiendo al Tolima, pero Cúcuta lo dirigía Pinto, sí, que luego de eso Pinto llegó a dirigir la selección Colombia y hizo un desastre. Este Cúcuta, antes de marcar el 1-1, estaba resistiendo y el Junior había tenido jugadas muy peligrosas que de milagro no habían sido gol. Mastrolia acababa de tapar una pelota clarísima frente a un jugador del Junior, creo que había sido ante Pablito Rojas, si no me falla la memoria. Arranca el Cúcuta, poco a poco progresa, y en una de esas llegan y abren la cancha, buscan a Moreno, Moreno llega y empieza a buscar también hacia el centro y aparece Agudelo, y Agudelo mete un remate espectacular que hace una rosca perfecta para que el balón le entre al arquero Mele ahí entre el palo y se dirija derecho y por toda la línea hacia el otro costado, sea el 1-1 del Cúcuta Deportivo. Este Cúcuta que tú lo tienes en las gestas de aquel 2007 de Copa Libertadores, entonces vuelvo, Cúcuta fue campeón pero en el 2006 y jugó la Libertadores en el 2007, donde casi llega a la final, pero una neblina cruzó la Bombonera y hasta ahí fue el Cúcuta Deportivo, donde jugaba Blas Pérez, el Burrito Martínez, ese Cúcuta que todos recordamos, Rubén Darío Bustos, cómo nos emocionó ese Cúcuta. Entonces, tú quieres que el Cúcuta destaque, que esté en primera división, pero lastimosamente hoy en día está en segunda división, entonces por eso la exigencia era del Junior. De todas maneras el Cúcuta llegó y empató ese partido 1-1, y lo grave para el Junior es que después de ese empate del Cúcuta, el rojinegro, el doblemente glorioso, empezó a manejarle la pelota. Yo decía como, yo entiendo que el Cúcuta ha jugado en la A, yo entiendo que para mí el Cúcuta es un equipo de la A, pero, o sea, hoy en día las circunstancias nos muestran que está en la B. ¿Y cómo te va a manejar el partido un equipo de la B, Junior? Por Dios. En un momento el Junior sacó al Bornoz, metió a Blacho, que Blacho, ay, Blachito, metió a Blacho. Cariaco González también ingresó. Imagínense lo que es el Junior. Metió a Blacho, metió a Cariaco González, a John Vélez, este juvenil, como para que manejara un poquito en la mitad de la cancha. También metió a Pablito Rojas. Imagínate lo que mete el Junior. Y si te digo que en la banca dejó a Leider Berrío, que le había ido muy bien en su tiempo con el Pereira, y si te digo que en la banca dejó a Valmer Pacheco, pues es un equipo caro, pues hay que poner la platica, pues hay que ir a mercar allá a la Olímpica. Entonces, o sea, lo tenía todo el Junior, y aún así el que manejaba el partido era el Cúcuta. Como digo, muy bien Moreno, muy bien Díaz. Y el partido parecía que se iba a ir por el cauce normal, que Junior no podía. Mostraban a la gente en la tribuna y la gente preocupada, como que bueno, a las 10 te va, Bolillo, te tengo lista la maleta, Bolillo. Y llega una jugada en la que Peralta se va solo, aparece un defensa del Junior, bloquea el disparo de Peralta. Claro, tiro de esquina que Rivera no da. Rivera simplemente dijo, bueno, yo no vi ese tiro de esquina, el línea tampoco lo vio. Siga, saca rápido Mele, arranca el Junior, decía este Gonzalo, el argentino que tiene Win, Gonzalo de Felice, llegaba y decía, no vaya a ser que aquí llegue el gol del Junior, porque qué escándalo. Y sí, llegó el gol del Junior, pero antes un penal. Dispara del Junior, el jugador del Cúcuta llega y
así, con las manos así, se lanza al suelo. Por ahí Telles decía como, no, pero es que extiende un poquito aquí el brazo. El cantante del gol también dice, extiende un poquito aquí el brazo. Y yo llego y digo como, pero entonces, ¿qué hijo de putas hacemos? Porque se tira al piso. Ya de entrada a un defensa le dicen, tírate con las manos atrás. Pero también, no, es que tienen que estar totalmente pegadas. Monstruo, ¿cómo hacemos entonces? Papi, o sea, entonces, ¿cómo se tira uno al piso? Yo he jugado fútbol y, o sea, llegaría a hacer eso con las manos así, en velocidad, aparte, con las manos así, así, totalmente así. Muy complicado, muy complicado. O sea, tras de que ya es antinatural tirarse al piso así. Imagínate, así, te toca tirarte como esos soldaditos de plomo, pues, así, ¿no? Totalmente durísimo, pues, te toca. Muy difícil, muy difícil. El caso es que Rivera, contra viento, marea y lógica, pues da ese penal. Y entonces le tocó a Cariaco definir la situación. Llega Cariaco con fe y alegría, llegó y pateó ese penal, aunque casi se la tapa el arquero del Cúcuta, Mastrolía. Y yo decía, y no vaya a ser, ¿no? Que aquí se arme otro escándalo y se metan a la cancha otra vez los hinchas del Junior. Pero no, 5-5 en el global, dicho sea de paso. Un carnaval esta llave, 5-5 aparte. Espectacular. Pero este árbitro Rivera, tenía que ser malo, ¿no? Entonces llega y finaliza el partido cuando todo el tiempo que se había perdido decidiendo si era o no penal, a pesar de que no había VAR, pero eso era lo que estaban decidiendo, o al menos estaban en la protesta en medio de ese penal. O sea, todo ese tiempo que se perdió, se nos olvidó. Tenía que adicionar como 4 más, 5 más. No, eso se nos olvidó. Eso ya no existe. Y entonces nos fuimos a los penales. Y entonces arrancó pateando el Junior. Entonces yo dije, no, pues, o sea, normalmente el que arranca pateando gana la serie. Pero este es el Junior del Bolillo. Y este Junior del Bolillo, ¿tú le ves la cara al Bolillo? No te da mucho ánimo como para ganar, la verdad, ¿sí? Ese es el problema. Patea Carlitos Vaca. Claro, contra el Cúcuta cualquiera es Pelé, contra un equipo de segunda división cualquiera es Pelé, pero cuando era contra Pickford allá en el Mundial de Rusia, no, joven, yo por allá no voy como los taxistas, entonces, ni modo. Luego patea el Cúcuta, también gol del Cúcuta, patea Junior, también gol de Junior. Sin embargo, llegó la tajada del arquero Mastrolía, llegó y se la adivinó a Vladimir Hernández, que pateó exactamente igual que en una tanda de penales que tuvo contra el Tolima. Claro, cuando él estaba en Atlético Nacional, él llegó y pateó un penal así con una tremenda displicencia, y llegó y se le atajó el arquero del Tolima en esa época. Ya no recuerdo bien quién era el arquero del Tolima en ese momento, porque Montero fue después contra Millonarios, pero el arquero del Tolima se me va. Pero el caso es que así pateó en ese instante el señor Vladimir Hernández, se la tapó pues el arquero del Tolima en ese momento, y ahora volvió a patear de una manera similar y se la tapó Mastrolía. Llegó Jesús Peralta, Chucho Peralta del Cúcuta, gol del Cúcuta. Luego patea el Junior, gol del Junior. Hay que decir que el segundo penal que pateó el Junior lo pateó Cariaco González y se lo pateó al mismo costado a Mastrolía, y de la misma manera, increíble que no se lo tapó el arquero. Y hablando precisamente de Mastrolía, el cuarto penal para el Cúcuta lo iba a patear el arquero, pero llegó Mastrolía y se la puso un costado a Mele, cuando eso es extraño porque normalmente los arqueros te rompen el arco. No, Mastrolía dijo, no, vamos a ir de calidad, el ex arquero de San Lorenzo. Entonces llegó y le pegó allá, de San Lorenzo hace muchos años, ¿no? Pero el caso es que llegó y pateó allá, se la atajó Mele y parecía que se le complicaba al Cúcuta, pero llegó un sujeto al que yo siempre quiero que le vaya mal. ¿Por qué? Porque jugó en Santa Fe y no jugó a nada. El señor Pablo Rojas. Pablo Rojas, cómo olvidar cuando en una serie contra el Cortuluá, cuando jugaba Miguel Borja, hizo un pase atrás para Miguel Borja y Miguel Borja nos eliminó en el Campín. Entonces desde ahí tengo ese recuerdo malvado del señor Pablo Rojas y yo decía, tápesela Mastrolía, hágame el favor, hombre, tápesela, ¿sí? Y entonces Pablito, Pablito se comió un golcito en el arco de Mastrolía y quedó todo para que el Cúcuta convirtiera. Y el caso es que Cúcuta convirtió, si no estoy mal, convirtió Moreno. Es que no me sale en la anotación, pero creo que fue Moreno el que convirtió el último penal del Cúcuta Deportivo. Que ese penal pesaba, que ese penal era difícil, que ese penal era complejo.
Y el Cúcuta Deportivo convirtió y avanzó a los cuartos de final de la Copa Colombia. Gran figura el arquero Mastrolía. También escuché a Lencina que llegó y habló y dijo como que no, muy difícil cuando un equipo se te mete atrás todo el partido, nos tumbaron un penal. Dos cosas, Lencina. La primera, estabas jugando contra un equipo de la B, o sea, ¿vas a venir a quejarte contra un equipo de la B? Si tú, como jugador del Junior, te estás quejando contra un equipo de la B, ¿qué le queda al Cúcuta? Y si tú, como jugador del Junior, del poderoso Junior, del multimillonario Junior, te quejas porque no te dieron un penal, ¿qué le queda al Cúcuta? Y yo no sé si a esta altura ya renunció al bolillo o ya lo hicieron renunciar al bolillo, pero el caso es que a mí me queda la conclusión de que este año para el Junior ha sido de puro y neto fracaso tras otro fracaso, porque presentaron a Juanfer con la reina del carnaval, con toda la parafernalia, con todo el circo, con bonos en los almacenes, con absolutamente todo. Presentaron a Juanfer se lesionó, se fue del Junior, dice que tendrá su revanche, todos los días carea al Junior, pero el caso es que no funcionó, pusieron al bolillo, se quedaron afuera de la Copa Sudamericana. Recordemos que el Tolima lo eliminó al Junior en la Copa Sudamericana en el mano a mano nacional, también se quedó fuera de la Liga y ahora también se queda fuera de la Copa Colombia. Entonces lo del Junior es nefasto, todo el año del Junior ha sido nefasto y eso es gaste y gaste y gaste y ponga plata, pero no se ven los resultados, no arma un equipo. Y a agosto de 2023, que es el mes en el que estamos, yo sigo teniendo la misma conclusión que tenía más o menos allá en febrero o marzo. Y es que los jugadores van al Junior es para llenarse de plata. Los jugadores utilizan al Junior como una caja menor. Y de vez en cuando juegan porque pues son buenos y a algo tienen que jugar. Pero de cantación van al Junior es a eso, a llenarse de plata. Y para de contar que sí, jugaron bien contra el Cúcuta. Sí, pero es que es un equipo de segunda división y el multimillonario aquí era Junior. Entonces, sin excusas, felicitaciones al Cúcuta. Hace rato que no veía al Cúcuta destacarse en algo importante. Porque lastimosamente se nos perdió un equipo que en cierta medida se lo robaron, casi lo hacen desaparecer. Una lástima cómo es que los equipos de tradición de Colombia llegan y los reducen a la nada misma, los intentan desaparecer, los quiebran, los joden, los destrozan. Y en cambio por allá equipos matados que un dueño con mucha plata consigue una ficha, pues entonces ya listo, los medio arma y entonces los pone a competir. Y no, o sea, tú quieres que estos tradicionales como Cúcuta, Bucaramanga, Pereira estén ahí compitiendo porque tienen buenas hinchadas, buenas plazas. Y el caso es que en esta oportunidad Cúcuta consiguió su pase a los cuartos de final histórico ante el Junior de Barranquilla y ahora es momento de ustedes para que dejen sus opiniones aquí. ¿Qué piensan de esta eliminación del Junior? ¿Qué piensan de esta clasificación del Cúcuta Deportivo? Se reciben likes, se reciben abrazos, se reciben puteadas, se recibe de todo, se reciben suscripciones. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!